Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Denise Magdaleno y soy ginecóloga. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y mucho más común de lo que nos gustaría admitir, pero a mucha gente le da mucho miedo. Vamos a hablar del aborto inevitable, del aborto diferido, del aborto espontáneo. Primero que nada, por definición, un aborto significa cuando hay una pérdida de un embarazo de menos de 20 semanas o de un feto de menos de medio kilo de peso. La incidencia o la frecuencia es muy variable según el libro que podamos revisar, pero sí se habla de que se pierden muchísimos más de los embarazos de los que realmente estamos conscientes, porque muchas veces se pierde justo en esa semana donde ya vamos a tener nuestra menstruación, que son las 4 semanitas entre una y otra, y entonces no nos damos cuenta. Muchas personas a eso le llaman un microaborto, pero muchos no son diagnosticados. Entonces se habla de que hasta en un 70-80% de las veces los embarazos pueden perderse. Ahora, es diferente tener una amenaza de aborto a tener un aborto como tal. Una amenaza de aborto significa que tienes un sangrado. Puedes tener un poco de cólico, tienes sangrado, las causas pueden ser diversas, pero no se pierde el embarazo como tal. Aquí quiero que quede muy claro, todos los sangrados durante un embarazo se consideran una amenaza de aborto. Sobre todo, les decía, antes de las 20 semanas, que es por definición el aborto. Las causas principales por las cuales puedo empezar con una amenaza de aborto pueden ser infecciones. Las más comunes, infecciones vaginales, infecciones de vías urinarias. Por eso muchas veces las pacientes llegan a urgencias, les hacen un examen de orina y aunque no tienen los síntomas típicos de una infección, pues les dan tratamiento con antibiótico y reposo. Pero principalmente el tratamiento de la amenaza de aborto, además de quitar la causa que la está provocando, es el reposo. También eso es importante que lo sepan porque muchas veces pueden sentir como un poco de impotencia de decir es que no me quieren revisar o no me han revisado, no me quieren hacer nada. La verdad, los embarazos tan chiquititos muchas veces no podemos hacer mucho. Sí hay tratamientos con un poco de progesterona, con cuerpo amarillo, con inyecciones, cosas así, pero el tratamiento principal es el reposo. Se hace un ultrasonido para vigilar si hay algún desprendimiento, algún hematoma o algo, pero es un reposo en la amenaza de aborto. Ya una vez que se pierde el embarazo, que hay diferentes maneras de que esto pase, ahorita lo vamos a ver, eso ya se llama un aborto. Los abortos pueden tener muchas causas. La mayoría de las veces no vamos a saber por qué. Puede tener que ver con algún problema cromosómico o genético del feto. Eso, pues para saberlo tendríamos que sacarlo y mandarlo a estudiar y poder tener ahí la detección de algo, pero normalmente no se hace eso de rutina. Son estudios caros, llevan mucho tiempo y además es tan frecuente el aborto que cuando hay alguna paciente que pierde 1 o 2 embarazos, todavía consideramos que puede ser normal y de repente tienen un tercero que no pasó nada y entonces eso nos deja saber que esto es más común de lo que queríamos aceptar. Otras causas pueden ser enfermedades maternas, por ejemplo, una paciente que tenga alguna enfermedad autoinmune, un hipotiroidismo no controlado, lupus, diabética, etcétera, bueno, también pudiera tener más riesgo de perder un bebé que una mamá que no lo tiene. Ya que se pierde el embarazo, eso ya es el aborto y el aborto hay de diferentes tipos. Por ejemplo, puede haber un aborto diferido. Cuando ya nos damos cuenta, que eso muchas veces pasa cuando vamos a la consulta de control prenatal, hacemos el ultrasonido y el bebé ya no tiene latido cardíaco. Eso quiere decir que dejó de latir, dejó de crecer y se quedó allá adentro. Y la mamá a veces no tiene ningún síntoma. Eso se llama aborto diferido. También puede haber un aborto incompleto, cuando empecemos a tener expulsión de coágulos, algunos restos de tejido, etcétera, pero que todavía haya dentro del útero más tejido y que haya que hacer algún procedimiento. Y el aborto completo es cuando la mamá a veces ve todo, que puede ver, sí, desde un embrión, dependiendo de las semanas de gestación en las cuales está ocurriendo esto, hasta nada más tejido y coágulos. Pero ya cuando revisamos en consultorio encontramos un útero que está completamente limpio. Ese es un aborto completo. Si tú estás embarazada, sobre todo hablando del primer trimestre, porque, paréntesis, las causas de sangrado en el embarazo después, más adelante en el embarazo, son diferentes. Ya no se llaman amenaza de aborto, ya no se llaman aborto en evolución, tienen otros temas que vamos a tocar más adelante. Pero si tú estás embarazada en el primer trimestre y tienes sangrado, lo primero que tienes que hacer es guardar la calma, guardar reposo y hablarle a tu ginecólogo. Yo lo que le pido a mis pacientes es que se pongan una toallita, un pantiprotector o algo para que cuando se manche le tomen una fotografía y me la envíen. Eso me sirve a mí para ver la cantidad de sangrado, el color del sangrado y les pregunto obviamente los síntomas. ¿Tienes dolor? ¿Tienes fiebre? ¿Tienes alguna otra cosa que me pueda dar información? Cuando solamente es un manchado ligero, pero no tienen cólico y no son coágulos, no está tan abundante,
les pido que guarden reposo, les doy un poco de progesterona, que puede ser oral, vaginal o inyectada, y como ya que cumplan unas 24 horas, 48 horas de estar descansando, la cito en el consultorio. Cuando ya veo que el sangrado es más abundante, cuando ya hay más volumen en ese sangrado, pues entonces definitivamente es una urgencia, hay que revisarlas. Es raro que una paciente requiera internamiento por una amenaza de aborto. Normalmente sabemos más o menos el pronóstico, si nos va a ir bien, se va a poder controlar o no desde que estamos en la revisión, pero como no hay mucho que hacer, es raro que te ofrezcan un internamiento, pero bueno, ha habido casos en los cuales para asegurar el reposo de la mamá se hace y pues buscando siempre tratar de preservar ese embarazo. Dependiendo del tipo de aborto que hayas tenido y si quedaron restos o no dentro del útero, vas a poder necesitar de 3 procedimientos. El primero puede ser con medicamentos. Se utilizan medicamentos para provocar contracciones del útero y expulsión del resto de los coágulos, como por ejemplo el misoprostol. El segundo puede ser un aspirado. Cuando son embarazos de menos de 12 semanas o úteros chiquititos, se puede hacer por un AMEU, aspirado manual endouterino, donde con unas cánulas se va a terminar de limpiar el interior del útero. Y ya cuando son embarazos un poquito más grandes o hay demasiado sangrado, demasiado tejido, se puede hacer un legrado. El legrado es el nombre que se le da a este procedimiento de raspar o limpiar con unas cucharillas el interior del útero. Pues todos estos procedimientos, el objetivo final es 1, controlar el sangrado y 2, quitar restos de tejido que pudieran ocasionar alguna inflamación crónica, infección o adherencias dentro del útero que puedan perjudicar a la mamá cuando se quiera embarazar de nuevo. Y muchas veces me preguntan cuánto tiempo tengo que esperar después de que tuve una pérdida para volverme a embarazar. Obviamente esto depende de cada mujer, emocionalmente puede tardar diferente cada paciente, pero físicamente, si yo hice, por ejemplo, un legrado, que es el procedimiento más invasivo y más agresivo, podríamos decirlo así, pero es bastante seguro cuando se hace en manos de expertos. Sí les pido que vean por lo menos 2 o 3 menstruaciones regulares. Quiere decir que 2 o 3 meses nos vamos a proteger un poquito para ver que el endometrio está funcionando normal y después puedes volver a buscar un embarazo. Durante este video te mencioné primero que puede ser que haya pacientes que tienen 1 o 2 pérdidas y se considera normal. Obviamente estamos hablando de cosas muy cuadradas, muy frías, no me voy a meter en cosas emocionales y difíciles, ¿no? Pero puede ser esperado que una paciente pueda tener 1 o 2 pérdidas. Cuando tienes 3 o más, eso se llama pérdida gestacional recurrente o aborto recurrente, y ahí tenemos que tener, antes de buscar un 4.º embarazo, una evaluación mucho más profunda. Personalmente lo hago a lo mejor un poquito antes, dependiendo de cada paciente, pero significa que vamos a ver que no tenga datos de ninguna infección, hacer su Papá Nicolau, cultivos vaginales, cultivos de orina, hacerles exámenes de sangre buscando enfermedades un poquito menos comunes para poder hacer una buena planeación para un siguiente embarazo, y también se le puede mandar a la pareja a un asesoramiento genético. Eso ya no lo hacen los ginecólogos, lo mandamos a un genetista. También me han preguntado si se puede prevenir un aborto. La realidad es que no. Cuando pasa, ocurre. O sea, la amenaza de aborto empieza y eso ya no depende tanto de nosotros. Pero lo que sí podemos hacer es, obviamente, llevar un control prenatal desde que nos enteramos que estamos embarazadas de forma regular, cumplir con la suplementación adecuada, una buena alimentación, cuidar el peso, no fumar, no tomar. Si vas a hacer ejercicio, porque se puede hacer ejercicio en el embarazo, que sean ejercicios que tengan bajo riesgo, ¿no? O sea, no voy a hacer un ejercicio en el cual voy a tener más riesgos de caídas o algo así. Entonces es un cuidado general básico que se le recomienda a todas las pacientes embarazadas para tratar de prevenir o disminuir lo más que se pueda las posibilidades de que tengan un aborto. Sé que hay muchos mitos y muchas dudas alrededor de este tema. Puedes encontrar información infinitamente diferente en internet, pero bueno, si te quedó alguna duda, recuerda que los miércoles voy a estar poniendo una cajita de preguntas en mi Instagram para que vayas allá y me la dejes, y voy a tratar de responderla lo mejor que pueda para que ustedes estén bien informados. Muchas gracias, saludos.